Hola hermanitas, buenas noches. Vamos a continuar con Proverbios 21. Vamos a ver el versículo 5, muy hermoso. Vamos a ver lo que Dios nos enseña para poder cumplir esos sueños que ha puesto en nosotros. Y es sobre la diligencia. Vamos a ver el tema de la diligencia. Y bueno, vamos a leer Proverbios 21:5. Recuerden tener su libreta para apuntar lo que el Señor les hable y la palabra para corroborar lo que yo esté diciendo sea real. ¿Sale, hermanitas? Hay que ser responsables en todo lo que escuchamos, lo que aprendemos y no nada más dejarnos llevar porque sí, a lo que dicen los demás. Dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Vamos a ver aquí hay dos partes en este versículo, ¿no? La primera parte es cuando está asegurada la riqueza y la segunda parte está asegurada la pobreza. Para asegurar la riqueza, hermanitas, son pensamientos del diligente. Y para irse a la pobreza es cuando se apresura alguien alocadamente. Entonces, aquí la palabra pensamientos, hermanitas, significa plan, significa invención, como una máquina, ¿no? Que está ahí planeando, inventando. Y diligente, harutz, del hebreo, significa determinación, ansioso, anhelante, con decisión. Y me llamó mucho la atención porque una definición también habla que es oro puro. No, o sea, alguien diligente es como oro puro. Y esto nos lleva a Proverbios 12:27, cuando la segunda parte dice, a ver precioso es la diligencia. O sea, una riqueza hermosa de alguien como oro, así como un tesoro, es ser diligente. O sea, es tener determinación, decisión, una persona trabajadora. Entonces, si decimos este versículo traducido en otra Biblia, vamos a hacerlo en la Biblia de Dios habla hoy, dice así: los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Hermanitas, porque de hecho el que se apresura significa afanarse, apurarse, aprisa, o sea, rápido, así todo alocadamente, ¿no? Entonces, tomar decisiones alocadamente, rápido, pues va a llevar a la pobreza. Y bueno, vamos a ver dos cualidades de una persona diligente, hermanitas. No nada más es trabajador y determinante, sino también es prevenido, cauteloso y cuidadoso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues por cómo empieza el versículo que dice los pensamientos. O sea, planea, es cauteloso como vimos, ¿no? Obviamente al planificar después va a trabajar arduamente. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, hermanas, porque Dios quiere que todas seamos cuidadosas en lo que planeamos, en lo que vamos a hacer para después no caer pues en burlas de los demás y ya ves, según quería esto y mira lo que pasó. Y quiero que vayamos a Lucas 14, versículos 28 y 30, por favor, y vean lo que dice. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ya vieron, hermanitas, qué consejo tan hermoso nos da el Señor? Y por eso dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar en la torre no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, como les decía, hay que ponernos metas realistas, un plan que podamos llevar en acción para lograrlo, ¿no? En cuanto a tiempo, a recursos, no solamente ponerse un objetivo, aquí por ejemplo voy a edificar una torre. No, nada más es ponerse un objetivo, sino hay que informarse bien los gastos, las estrategias. Ven, hermanas, entonces todo debe ser muy pensado,
muy cuidadoso. La clave, como vemos, pues es eso junto con la diligencia, con el trabajo arduo, siempre con mucha sabiduría. Dios quiere, hermanitas, que seamos mujeres responsables y confiables, ¿no? Diligentes, que hacen el esfuerzo necesario para terminar todo lo que han empezado, todo lo que hemos empezado, y si requiere de una autodisciplina, hermanas. Una persona disciplina que se ha propuesto una meta debe hacerlo con esfuerzo, ¿no? Aunque sea laborioso y tedioso, tiene que acabar lo que comenzó. Hay personas que pueden ser muy trabajadoras, hermanas, y tener negocio y bienes, pero sin una meta o un propósito realista, ¿no? Obviamente sin el Señor, y eso los hace infelices. Si tu motivación y mi motivación no está en Dios, hermanas, todo va a ser en vano, aunque tengamos riquezas, ¿no? Y vean, vamos a leer Proverbios 23 del 4 al 5 y vean lo que el Señor nos dice, que es como parte de este versículo de afanarse, ¿no? Apresurarse rápido. Proverbios 23, 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El que sigue dice: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo, ¿no? Hay veces que trabaja alguien y ni siquiera va a aprovechar esas riquezas, hermanitas. Entonces, cuando es del Señor, Él va a bendecir, pero Él bendice la diligencia, bendice los pensamientos que planean y esos pensamientos que están de la mano con el Señor. Y saben, voy a ponerles un ejemplo de un joven con todas las cualidades de la diligencia. Seguramente ya lo han estudiado, conocemos la historia y se trata de José. Pero vamos a profundizar un poco más y van a ver qué hermoso, hermanitas. Y quiero preguntarles a ustedes, porque yo me hice esta pregunta cuando estaba estudiando este versículo. ¿Y tienen sueños, hermanas? ¿Dios ha puesto sueños en ustedes? Tal vez se sientan que ya no van a alcanzar nunca ese sueño. Tal vez a estudiar, un negocio, vivir en otro lugar. No sé. El Señor ha puesto sueños en ustedes, así como los ha puesto en mí. Pero a veces ya no somos diligentes. A veces ya nos conformamos, creemos que el Señor ya no puede hacer nada. Pero vamos a ver en este joven cómo no fue así. Y ustedes saben que José, pues le decían José el soñador, ¿cierto o no? Y bueno, pues vamos a ir ahí a Génesis 37, 2. Pongan mucha atención, hermanitas, mucha atención. Fíjense, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Bueno, primeramente era un pastor de ovejas, ¿no? De ahí nos brincamos al 5, Génesis 37, 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y bueno, vamos a continuar ahí en el 9, pero vean que José volvió a tener otro sueño y él lo contaba pese al rechazo, hermanas, ¿no? Dice ahí en el 9. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Sí o no se tenía José sueños, hermanas? Así como nosotros. ¿Ustedes creen que eso no se haya quedado en su corazón?
Y bueno, vamos a continuar. Antes que nada, si se fijan, José fue un pastor de ovejas y yo estaba investigando cuál era el trabajo de un pastor y a los 17 años. Obviamente él no empezó a los 17, hermanas, sino más jovencito. Y bueno, pues un pastor de ovejas se levantaba muy tempranito a ordeñarlas, se las llevaba a los pastizales a buscar la hierbita más fresca, ¿no? Y para que fuera más sana, más fácil de digerir, etcétera. Pero siempre buscaba que estuvieran todas las ovejitas juntas. Claro que se dispersaba una, otra y él tenía que ir a buscarlas y siempre mantener unido su rebañito, ¿no? Cuando ya no había hierbas, pues se iba más arriba, caminaba mucho hasta que encontraba más alimento. Cuando ya no había charcos de agua, arroyuelos o algo, pues tenía que estar buscando o de plano irse a un pozo a sacar agua y a darle a cada uno de sus animalitos cada que tuvieran sed, ¿no? Y por supuesto, si le llegaba la noche por ahí, pues se metía en cuevas. Pero en esas cuevas podían haber hienas, chacales. Inclusive en Primera de Samuel 17, hermanas, si ustedes lo leen, cuando Saúl quiere matar a Goliat, ¿no? Y estaba buscando a alguien y David le dice, yo soy pastor, también pastor de ovejas, y yo he matado a los osos y a los leones, ¿no? Ahí como le habla muy valiente David, que también era muy joven. Entonces, un pastor de ovejas, aparte de ser muy trabajador, era muy valiente, hermanitas, y muy esforzado. Guarden esto en su corazón, todas estas características de este joven, ¿no? Valiente, esforzado, trabajador. Y bueno, como ustedes sabrán en la historia, pues por esta misma envidia que le tenían sus hermanos, lo quieren matar, no lo matan, lo meten a un pozo, pasan los madianitas, se lo llevan y lo venden a los ismaelitas y luego los ismaelitas lo venden a Potifar y de ahí vamos a empezar. Ustedes imagínense que tuvieran 17 años y están en la casa de su papá, tienen sueños y todo parece lindo, pero de repente empiezan a llegar las situaciones difíciles, ¿no? Y aquí vemos que José llega a un lugar diferente, con una lengua diferente que fue Egipto, con costumbres diferentes, hermanas, solito como esclavo. O sea, de verdad, imagínense esta escena, que nosotros nos llevaran a otro lugar completamente separados de nuestra familia, otra lengua, ni cómo comunicarse, y luego como esclavas nos trajeran, ¿no? Entonces aquí vamos a leer Génesis 39, ahí el 1, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló gracia José en sus ojos, ¿verdad? Y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta, hermanas? Para empezar, recuerden que José era bisnieto de Abraham, ¿no? Qué impresionante. El Señor le había dado promesas a Abraham, que él era el padre de la fe. Abraham confiaba en Dios, entonces su hijo de Abraham pues conocía del Señor y su hijo y así. Obviamente José traía esta educación de que conocía a Dios, de tener su relación, pasaba tiempo con él. Era un verdadero hijo de Dios que lo amaba y lo buscaba. Por eso dice que Jehová estaba con él, porque Dios no va a estar con alguien que no lo obedece, ¿verdad, hermanitas? Pero ¿a qué voy con todo esto, hermanas? Aquí José duró 11 años como esclavo. 11 años. Y si ustedes leen todo esto, hermanas, yo me imagino que por supuesto sí, de repente como todos, pues sí le llegaba la duda. O sea, ¿qué va a pasar con mis sueños? O sea, ¿qué va a pasar, Señor? Yo me veía que se inclinaban ante mí, o sea, y no es un sueño que yo fabriqué, tú lo pusiste en mí, pero ahora estoy de esclavo, ¿no? Por supuesto que yo me imagino que José se hacía estas preguntas y le llegaban estas dudas, pero José no se quedaba ahí, hermanas. José estaba en la palabra,
en la presencia de Dios. Y entonces, por supuesto que Dios le hablaba, y entonces José encontraba dirección, encontraba paz, y siempre fue muy diligente. Él sabía que para llegar, a abrirse camino, sobresalir, necesitaba ser diligente. ¿No, hermanitas? ¿Y qué pasa en el 39:5? Dice ahí, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, ¿no? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué era lo que veía Potifar en José, hermanas? Pues que Dios estaba con él. Sabía que tenía una relación. Sabía que para José Dios era real. Y por eso era muy diligente. Pero aparte de la diligencia, ¿qué creen que tenía más José, hermanas? Bueno, pues era un hombre de confianza, ¿verdad? Por eso le dio autoridad. José era leal, era honesto, era prudente. No le iba a dar el cargo de todo a alguien imprudente, ¿verdad? A alguien desleal, a alguien que no fuera honesto. Pero sobre todo que era muy trabajador. Tuvo que aprender la lengua, por supuesto, hermana. Si no, creo que se haya sentado a decirle, ahorita te voy a traer un maestro que te dé clases de egipcio, ¿verdad? Tenía que ver cómo, hermanita, si aprendió la lengua y sobresalió, ¿no? O sea, no se quedó pensando, ya no voy a poder. Y esto nos lleva a reflexionar, hermanas, y lo que comenzaba, ¿qué sueños te ha dado el Señor que los has dejado? ¿Qué pensamientos te pone el enemigo que dice, tú ya no puedes, no, ya estás grande, no, ya no vas a poder lograr todo eso que querías? No es verdad, hermanas. Ya vimos que José, al terminar la historia, Dios cumplió esos sueños. Pero bueno, continuamos con la historia. Recuerden que después, pues, la esposa de Potifar se quiere meter con José. Obviamente él no lo permite. Ella lo acusa con Potifar y bueno, Potifar lo mete a la cárcel. O sea, ahora aparte de ser esclavo, ahora va a ser preso, ¿no? Entonces dice ahí Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y nuevamente, hermanas, en el 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en esa prisión, ¿no? En aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, nuevamente José era digno de confianza. ¿Pueden imaginar el trabajo en una cárcel, hermanas? Pues imagínense, ¿no? No llegó como jefe, tuvo que ganarse la confianza, llegó a lavar, a limpiar, a correr, a hacer esto, corriendo, ve a hacer lo otro, ve aquí. Él fue subiendo de nivel para llegar a tener nuevamente esa autoridad, ¿no? Ahí conoce a 2 personas que el faraón mete ahí a la cárcel y después de un tiempo pues lo manda a traer el faraón porque sabía que José podía decir los sueños, podía revelar, dar la traducción de los sueños, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué creen que pensaría José, hermanitas? También mientras estaba en la cárcel, ¿no? Pues obviamente también le llegaban dudas, pero nuevamente estaba con el Señor, hermanas, ¿no? Nuevamente confiaba, no perdió la fe y siguió trabajando duro por cumplir sus sueños. De por sí, hermanas, él ahí fue un esclavo, por así decirlo, próspero, y después fue un carcelero próspero, porque allí todos le tenían confianza, todos le tenían en alta estima, ¿no, hermanitas? Pero vamos a ver en dónde se cumplió la promesa, y vamos a ir ahí adelantito, Génesis 41, versículos 38 y 43, ¿no?
Ya que José le dijo el sueño al faraón de lo de las vacas gordas y las vacas flacas, etcétera, fue la respuesta de faraón y dijo esto. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Sobre el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense, hermanitas, doblad la rodilla. O sea, todos se inclinaron ante José. ¿Qué es lo que él había tenido en sueños? ¿No? Las espigas se inclinaban, el sol y la luna se inclinaban. O sea, él ya había visto esto en un sueño y trabajó. Pero ¿qué hay en el trasfondo de todo esto, hermanas? La diligencia. Y por supuesto, rapidísimo, hermanas, hay 3 cosas muy importantes que no se nos deben de olvidar, que veían sus amos en José, que lo vio Potifar, que lo vio el carcelero y que lo vio el faraón. En primer lugar, como vimos, su confianza en Dios, porque cada uno, si se fijan, decía y veían que Dios estaba con él, y veían que Dios lo prosperaba. ¿Y quién es que tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Como así dijo el faraón. O sea, ¿qué Dios es el que te hace saber esto? No hay otro sabio como tú. Entonces, en primera veían que José confiaba en Dios. En segundo lugar, que era un joven muy diligente. Y en tercer lugar, la bendición de Dios en todo lo que hacía. Hay un orden, hermana. Si nosotros no confiamos en Dios, que es el número 1, por consiguiente, pues siempre vamos a estar tristes. No vamos a tener fe y no vamos a ser diligentes en esos sueños que el Señor haya puesto en nosotros. Entonces es la importancia de tener esa comunión con Dios, de creerle, ¿verdad? Dice que la fe es por el oír, tenemos que estar oyendo su palabra. Entonces nuevamente repito, la confianza en Dios es lo que veían los demás en José. Número 2, su trabajo diligente, o sea, es el resultado de esa confianza. No estaba José ahí, ya voy a ser aquí un esclavo del montón, ¿para qué me afano? Ni se van a cumplir mis sueños, trato de hacerlo mejor y me va mal. No, esa no fue su actitud, ¿no? Él dijo: mi Dios es poderoso, a su tiempo lo va a hacer, y él trabajó diligentemente, le creyó a Dios, ¿no? Que era lo que tenía su bisabuelo Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado, ¿verdad? Era el padre de la fe. Y número 3, hermanas, la bendición de Dios en todo lo que hacía. Dios respalda, hermanas, que le creamos, que actuemos. Entonces viene la bendición de Dios en todo lo que hagamos, y Él va a cumplir las promesas que nos ha dado. Hermanitas, si tú has dejado tus sueños, si piensas que ya no se van a poder cumplir, verá, lee este libro, estudia esto a más a profundidad, pídele al Señor que te hable y verás que Dios lo va a hacer, hermanitas. No, Dios lo va a hacer. Tal vez ahorita, como te digo, pienses que no, que tu vida ya no hay manera. Pero si Dios puso un sueño en ti y ahí lo tienes, esfuérzate, sé diligente. Fíjate bien, José fue 11 años esclavo y 2 años estuvo en la cárcel. A los 17 años fue cuando lo vendieron como esclavo, ¿no? Hasta los 30 años fue cuando el faraón lo puso en segundo lugar sobre todo Egipto. O sea, pasó mucho tiempo, hermanas, no es de la noche a la mañana. Dios nos dejó un ejemplo con José.
O sea, Dios no le importa el tiempo, le importa el proceso. Dios puede cambiar de la noche a la mañana. Así, ay, ya rápido, que se arregle la situación. No, Dios ve el proceso. Quiere que tú te des cuenta de tu proceso. Cómo vas creciendo. No es fácil, pero el que persevera alcanza, hermanitas, ¿no? En lo personal, fíjense que yo hace 15 días, yo siempre tenía un sueño, hermanas, pero yo no me sentía digna de él. Y me conflictuaba mucho. Cuando empecé a estudiar esto, el Señor me confrontó de verdad y me dijo, tú tienes un sueño, pero no lo has creído. Yo le decía, Señor, me siento indigna por esto que yo anhelo. Y me dijo, yo lo he puesto en ti, hazlo, pero disciplínate, porque lo que quieres necesita mucha disciplina. Y ¿saben qué, hermanitas? Le dije, sí, Señor, lo voy a hacer. Tú sabes que realmente lo anhelo, lo amo, o sea, amo esto que has puesto en mí. Requiere de mucho estudio, requiere de mucha diligencia y lo voy a hacer. No ha sido fácil, hermanas, estos 15 días he tenido trabajo y de repente le digo, Señor, no sé en cuánto tiempo lo voy a cumplir, porque de verdad que admiré a José, hermanas. De verdad que al estudiarla dije, wow, Señor, qué hombre. Por eso lo pusiste aquí una parte muy importante en tu palabra, porque es digno de admirarse y tiene muchas enseñanzas este libro, muchísimas, ¿no? Pero en cuanto a la diligencia, tenía todas las cualidades, hermanitas, todas, y siempre recuerda algo, siempre es para glorificar a Dios. Que vieran en José lo que el Señor es, ¿no? Y en José no vieron a un chico perezoso, sin fe, sin ánimo, ¿no? Deshonesto, desleal. No, José glorificaba a Dios en su conducta, en su reflejo. Por eso todos veían que él era diferente. Por eso halló gracia y Dios lo ayudaba, ¿no, hermanitas? Y entonces, bueno, espero que sea de bendición como lo ha sido para mí. Para mí como toda la palabra, pero ha marcado un antes y un después en mi vida, hermanas. Algún día les contaré ese sueño, seguramente cuando el Señor lo cumpla, no sé cuánto tiempo, 20 años, y les voy a decir cuál era y les voy a decir, en este momento se ha cumplido. Dios nos permita que pase, de mi parte no va a quedar. Ya se lo dije al Señor, no va a quedarse, voy a ser diligente y que no quede en ti, hermanita, que me escuchas, sé diligente a lo que el Señor ha puesto en tu corazón, siempre de su mano, que sea de acuerdo a su voluntad. Y si es de acuerdo a su voluntad, Él lo hará, ¿sale? Y bueno, que Dios las bendiga, que tengan un lindo descanso. Bye.